Nunca creí en fantasmas. No en realidad. Claro que me asustaba una buena película de terror o me sobresaltaba ante un ruido inesperado en la oscuridad, pero siempre lo atribuía a una imaginación hiperactiva. Eso cambió el verano pasado, cuando tomé un trabajo que me llevó a la casa antigua de Hartley, al final de la calle Willow. Ahora, ya no estoy segura de lo que creo, pero sé una cosa con certeza. El mal existe y a veces encuentra un hogar en los lugares más inesperados. Todo empezó de forma bastante inocente. Soy un estudiante de arquitectura de 23 años y me encantó conseguir unas prácticas de verano en una sociedad local de conservación histórica. Mi primera tarea importante fue inspeccionar y documentar la casa Hartley, una decrépita mansión victoriana que llevaba décadas abandonada. El plan consistía en evaluar su estado y determinar si era factible restaurarla. La casa tenía una reputación, por supuesto. En todas las ciudades pequeñas hay un edificio viejo y espeluznante que es objeto de rumores y desafíos sin fin. Los niños se retaban a pasar la noche ahí, pero nadie lo hacía. En realidad no. Había rumores sobre la familia Hartley, que todos habían muerto misteriosamente hacía más de un siglo y que la casa había permanecido vacía desde entonces. Pero yo no creía mucho en las historias de fantasmas ni en las leyendas urbanas. Mi primera visita a la casa fue una sofocante tarde de julio. El taxi me llevó al final del camino de la entrada, cubierto de maleza, y recuerdo que pensé que el lugar parecía sacado de una novela gótica. 3 pisos de ladrillo desgastado y madera deteriorada, con una torre a un lado y un porche envolvente lleno de enredaderas. La mayoría de las ventanas estaban tapiadas, pero pude ver indicios de vidrieras detrás de las tablas de los pisos superiores. Al acercarme a la puerta principal, llave en mano, sentí una extraña inquietud. Era como caminar sobre el barro. Cada paso era más difícil que el anterior. Lo atribuía a los nervios y al calor agobiante. Cuando por fin llegué al porche, la madera crujió siniestramente bajo mis pies. Al principio, la llave se atascó en la cerradura, pero al sacudirla un poco, se dio la vuelta. La puerta se abrió con un crujido que pareció resonar en toda la casa. El primer olor que percibí fue el del moho, espeso y con un dulzor subyacente que me recordó al de la fruta demasiado madura. Entré y mis zapatos dejaron huellas en la gruesa capa de polvo del suelo. El salón de entrada era grandioso, incluso en su estado de deterioro. Una amplia escalera dominaba el espacio. Su barandilla, antaño elegante, estaba ahora deformada y astillada. El papel pintado descolorido se desprendía de las paredes en largas tiras, dejando entrever el yeso desnudo que había debajo. A mi izquierda y a mi derecha, unas puertas abiertas daban a lo que supuse que era la sala y el comedor. Aquel primer día me dediqué a tomar medidas y fotos y a garabatear notas sobre la integridad estructural de los posibles problemas de restauración. Fue un trabajo tedioso, pero la casa me fascinó extrañamente. Todas las habitaciones parecían guardar recuerdos de su antiguo esplendor, molduras ornamentadas, fragmentos de papel pintado, costoso y algún destello de latón desustrado. No fue hasta que llegué a la segunda planta cuando las cosas comenzaron a sentirse extrañas. Me encontraba en lo que parecía ser el dormitorio de un niño, documentando los restos de una habitación infantil hace tiempo atrás. Animales de circo descoloridos seguían bailando en una pared y sus ojos pintados parecían seguirme mientras me movía por la habitación. Estaba agachada, examinando la base de un viejo caballo de balancín, cuando lo oí. El sonido claro e inconfundible de la risa de un niño. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza. El sonido procedía de algún lugar por encima de mí, amortiguado, pero claro. Contuve la respiración tratando de oír más, pero la casa había vuelto a quedar en silencio. «¿Hola?», grité. Mi voz sonaba débil en la habitación vacía. No obtuve respuesta. Me dije que debían de venir de fuera, tal vez unos niños jugando en el patio de al lado, pero en el fondo sabía que no era cierto. El sonido había sido demasiado cercano, demasiado claro.
Terminé rápidamente mi trabajo en aquella habitación, intentando deshacerme de la inquietud que se había apoderado de mí. Al volver al pasillo me di cuenta de algo que me congeló la sangre. Ahí, en el espeso polvo que cubría las tablas del suelo, había un conjunto de pequeñas huellas. Iban desde la habitación que acababa de dejar hasta la base de la escalera del ático, al final del pasillo. Huellas de niños, recién hechas. Me quedé mirándolas un largo rato, con la mente acelerada buscando una explicación lógica. ¿Se había colado algún niño del vecindario mientras yo trabajaba? Pero habría oído la puerta de entrada abrirse y además, esas huellas parecían haber aparecido de la nada. No había polvo removido hasta llegar a ellas. En contra de mi buen juicio, seguí las huellas hasta las escaleras del ático. Subieron unos escalones antes de desaparecer. El ático no estaba en mi lista de inspecciones del día, pero sabía que no podría descansar si no lo comprobaba. Las escaleras crujían a cada paso, un sonido imposible de oír en la silenciosa casa. En lo alto había una pesada puerta de madera, torcida por el paso del tiempo. Tomó cierto esfuerzo, pero conseguí abrirla. El ático era un espacio cavernoso. El techo inclinado creaba sombras profundas en los rincones. Las manchas de polvo bailaban en los pocos rayos de sol que lograban atravesar las ventanas cubiertas de mugre. El aire era denso y sofocante, con el mismo olor dulzón que había percibido en el piso de abajo, pero más fuerte aquí. Recorrí la habitación con la linterna, observando montones de muebles olvidados y pilas de cajas carcomidas por el moho. Nada parecía fuera de lugar, ni había sido revuelto recientemente. Estaba a punto de darme la vuelta, cuando mi luz captó algo que me hizo dar un salto en el corazón. En el rincón más alejado del desván, parcialmente oculta tras un viejo armario, había una mecedora, y se movía lentamente, sin pausa, como si alguien acabara de desocuparla. Me quedé paralizada ahí, incapaz de apartar la vista de la silla que se balanceaba suavemente. El crujido de sus patas parecía aumentar, ahogando el sonido de mi respiración entrecortada. Entonces, tan repentinamente como había empezado, el movimiento se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, con la linterna apuntando a aquella esquina hasta que por fin conseguí salir del ático. Bajé prácticamente volando las escaleras, con mi escepticismo anterior completamente olvidado ante el pánico ciego. No dejé de correr hasta que estuve fuera de la casa y a mitad del camino, por el tramo de entrada cubierto de maleza. Solo entonces me detuve a recuperar el aliento, con las manos en las rodillas mientras aspiraba el cálido aire veraniego. Cuando por fin dirigí la vista hacia la casa, vi algo que casi me paró el corazón. Ahí, en una ventana del segundo piso, había un rostro infantil, pálido y solemne, que me miraba fijamente. Nuestros ojos se encontraron durante un breve instante antes de que la figura se fundiera en las sombras. Me gustaría decir que eso fue todo, que dejé las prácticas, pedí a la sociedad histórica que demoviera el lugar y no miré atrás. Pero no fue así. Porque el caso es que volví, una y otra vez durante las siguientes semanas. Cada vez ocurría algo inexplicable. Objetos que se movían solos, puertas que se cerraban de golpe, el sonido de pasos cuando sabía que estaba sola. Pero en lugar de alejarme, estos sucesos alimentaron mi obsesión por la casa y sus secretos. Me dediqué a investigar la historia de la familia Hartley y pasé incontables horas en la biblioteca local estudiando a fondo los periódicos antiguos y los registros de la ciudad. Lo que encontré me congeló hasta los huesos. Los Hartley no eran una familia adinerada cualquiera. Estaban involucrados en algo oscuro, algo que los periódicos de la época solo insinuaban en términos vagos. Había rumores de prácticas ocultas, de niños desaparecidos en pueblos cercanos. Y en el centro de todo estaba Edgar Hartley, el patriarca de la familia. Por lo que pude averiguar, Edgar había estado obsesionado con la idea de la inmortalidad. Había viajado por el mundo estudiando textos antiguos y rituales oscuros. Cuando regresó a la calle Willow, era un hombre cambiado. Fue entonces cuando empezaron las desapariciones. La historia oficial era que toda la familia Hartley, Edgar, su esposa y sus 3 hijos, murieron de gripe en el invierno de 1891. Pero encontré susurros de una historia diferente, de gritos procedentes de la casa en una noche sin luna,
de luces en las ventanas del ático y cánticos en un idioma desconocido. Cuanto más descubría, más atraída me sentía por la casa. Era como si me llamara, revelándome sus secretos uno a uno. Empecé a pasar más tiempo ahí. Mucho después de que terminara mi horario oficial de trabajo, estaba en las habitaciones durante horas, esperando, observando, escuchando. Y entonces, una noche, todo cambió. Me encontré de nuevo en el ático, atraída por la persistente sensación de que estaba a punto de comprender algo crucial. La mecedora estaba quieta, pero podía sentir una presencia en la habitación, observándome. «Sé que estás ahí», dije en voz alta, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Quiero entenderlo. ¿Qué ha pasado en esta casa?» Durante un largo momento solo hubo silencio. Luego, un susurro tan débil que pensé que podría haberlo imaginado. «Todavía está aquí». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Quién? ¿Edgar?» La temperatura de la habitación cayó en picada. Podía ver mi aliento empañarse delante de mí. El susurro volvió, esta vez más fuerte. Parecía venir de todas partes a la vez. «Nunca se fue. Está esperando. Siempre esperando». De repente la habitación estalló en caos. Todos los objetos que no estaban clavados empezaron a levitar. Sillas, cajas, viejos marcos se arremolinaron a mi alrededor en un vórtice de polvo y escombros. A través de la tormenta vi figuras que tomaban formas translúcidas y fantasmales de niños con rostros contorsionados por el terror. Y detrás de ellos, una forma más grande se estaba uniendo. Una figura alta y enjuta, vestida con un traje anticuado, mientras observaba horrorizada. Sus rasgos se hicieron más claros. Ojos hundidos, una amplia sonrisa lasciva y manos que terminaban en dedos largos como garras. Edgar Hartley. Su voz, cuando habló, fue como grava machacándome el cráneo. «Bienvenida, querida. Llevamos mucho tiempo esperando a alguien como tú. Alguien que continuará mi trabajo». Intenté correr, pero mis pies no se movían. Los niños fantasmales se arremolivaban a mi alrededor y sus susurros se hacían cada vez más urgentes. «Corre, debes correr». La figura de Edgar se deslizó más cerca, esas manos terribles alcanzándome. «Has llegado tan lejos, has aprendido mucho. Únete a nosotros, únete a mí. Tenemos tantas maravillas que mostrarte». En ese momento comprendí la verdad. La casa no solo estaba embrujada, era una trampa, una prisión para las almas que Edgar había tomado y un señuelo para nuevas víctimas. Y yo había caído en ella. Con cada gramo de voluntad que poseía, me liberé de la parálisis que me atenazaba. Corrí y el aullido enfurecido de Edgar me siguió mientras subía por las escaleras del ático. Toda la casa parecía cobrar vida a mi alrededor. Las puertas se cerraban de golpe, las tablas del suelo se doblaban y las paredes palpitaban como si estuvieran vivas. No dejé de correr hasta que llegué al final de la calle Willow, con el sonido de mi respiración ahogando todo lo demás. Cuando por fin me atreví a mirar atrás, volví a ver a la casa en silencio y a oscuras. Pero en una ventana superior pude distinguir una figura alta y delgada que me observaba mientras me retiraba. Al día siguiente dejé las prácticas. Les dije que estaba enferma, que no podía terminar el proyecto. Intenté advertirles sobre la casa, pero ¿quién iba a creerse una historia tan fantástica? Que yo sepa, la casa Hartley sigue de pie al final de la calle Willow, esperando a su próxima víctima. Escribo esto ahora como una advertencia. Si alguna vez te encuentras en una pequeña ciudad con una casa que todo el mundo evita, una casa con una historia oscura y una mala reputación, mantente alejado. Algunas puertas deben permanecer cerradas. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Porque a veces los monstruos que nos decimos que no existen son demasiado reales. Y a veces solo están esperando a que alguien lo suficientemente curioso o lo suficientemente tonto los invite a volver al mundo. Pensaba que no creía en fantasmas. Ahora me doy cuenta que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación, cosas que acechan en las sombras de viejas casas e historias olvidadas. Y una vez que las has visto,
Una vez que sabes que son reales, nunca puedes escapar de la verdad. Así que, si alguna vez vas conduciendo por la calle Willow y ves una vieja casa victoriana al final, sigue conduciendo. No reduzcas la velocidad. No mires atrás. Porque Edgar Hartley todavía está ahí. Siempre está esperando a alguien nuevo que se una a su familia. Acaban de escuchar. Ahora sé por qué esa casa está abandonada. Un archivo compartido por Notclavilux. Edgar era un cenobita. Aunque creo que todos conocemos esas casas en lugares por donde vivimos que siguen abandonadas a pesar de que la propiedad debería de estar ocupada. Quizás que necesita mucha recuperación. Quizás que está en una disputa de herencia. Quizás un cuartel de vagabundos o una casa de seguridad disfrazada. Sea cual sea la razón, pues algo ha estado abandonado por tanto tiempo. Tengan cuidado. No olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.